Buenas a todos, yo soy Harren, esto es Harren Roll y esta noche tenemos a Daniel Espinosa que nos va a hablar de cosas con alas negras y cosas que maullan también, imagino. Y patitas negras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Harry? De lo que no vas a hablar, el sindicato de perreros y todo eso está en tu contra, lo sabes, o sea... Bueno, te voy a decir que una amiga está empeñada y va a hacer una aventura del perro negro o algo similar, con lo cual se introducirá el elemento del perro en algún Los momento. O perros sea de que bien. Baskerville versión... No, pues Bueno, tendría su algo hay que aquel, ¿no? introducir. No sería tan... Bueno, se nos va, pero bueno, está bien que introducirlo como un elemento así puntual, pues se puede, A mí claro me que sí. gustó de todas formas lo que dijiste, ¿no? Cuando te preguntaron por la historia esta, que era lo de para no por quitarles a ellos, sino por poner el foco en los Claro. cuervos y los gatos, ¿no? Sobre todo los cuervos, Sí, que, bueno, yo creo que las dos cosas tienen su aquel en la... exacto, sí, sí, por ubicar. En Raven, exacto. Los animales que se destacan, o sea, que hay animales tal, pero bueno, los seres que se destacan son gatos y cuervos porque son los que marcan el tono y encajan con la ambientación. Que además no son animales como tal, porque son unos seres extraños, así que... Claro, sí, sí, o sea, si vienen a llevarse tu alma, aunque yo te digo que tengo gatos aquí en casa que también hay veces que pienso que se van a llevar mi Sí, alma, o sea que tampoco... claro. Por eso los gatos de la mansión Corvus no hay que molestarlos. Pues siempre empiezo preguntando que cómo empezaste en tu caso en el rol. Así que cuéntame, ¿con qué juegos empezaste? ¿Y dónde? ¿Instituto? ¿Colegio? ¿Universidad? Pues empecé con unos amigos y yo estaba en el instituto ya. No recuerdo si era BUP, creo que era tercero BUP, bueno, sí, eh, casi penúltimo año de bachillerato. Y empecé porque yo había leído acerca de los juegos de rol en un fanzine de aventuras conversacionales de Spectrum, que yo era muy fan y hice un par de ellas, y quería probarlos. Entonces fuimos a una tienda de rol, un Arte 9 de la calle Cruz que había en Madrid, y nos recomendaron qué hacer para empezar, y nos llevamos el Star Wars, el D6, el de Western Games. Y yo empecé a dirigir rol sin haber jugado rol jamás, lo cual es... o sea, no tenía ni idea de qué demonios era eso. Con lo cual... Pero el juego de rol de Star Wars me pareció maravilloso porque lo explicaba muy bien, de forma muy cinemática todo, y de hecho me gusta mucho. Con lo cual empecé literalmente dirigiendo Star Wars de 6. Y luego ya de ahí un amigo dirigió La llamada de Chulu, así a saco, La maldición de la casa Corbett. Y luego yo empecé a dirigir, compramos otro juego más, el MER, El Señor de los Anillos, la edición de la tapa roja, el Sí, Middle Earth Role Playing. Y ese fue el que durante un montón de años estuvimos dándole a tope. sí, yo creo que O todo sea el que fíjate. mundo, pues tampoco había mucho más, o sea, la gente que Era empezó por cuartos, esa pero... época era o AD&D, que en mi Sí. caso fuimos más por AD&D, pero yo empecé a jugar con MERP también, o sea, empecé a jugar con MERP, jugué también al principio la cacería en Tatooine y todo esto de Star Wars Sí. con ese sistema, que de hecho es el único sistema que me ha gustado de todos los que han ido saliendo, y le tengo bastante cariño, y bueno, luego Rollmaster y tal, Stormbringer, pero quiero decir que tampoco... O sea, Ni sí idea. que había unos cuantos, pero no era la locura absoluta de lo que hay ahora. Claro, que ahora ya. Bueno, ahora hay una diversidad tan grande de juegos que efectivamente no te da para jugar todos. Eso es verdad. Y luego, estás aquí viviendo en Madrid, ¿no? Ujú. Eso está bien porque estás en el centro del universo, que eso Bueno, siempre destacarlo. para bien y para mal. Para bien y para mal, sí. ¿Y a qué te Bueno, dedicas? yo vivo a Fuera, las afueras de Madrid en realidad, pero bueno. Pero pero vale, afuera, las en afueras del centro. Mordor similar o qué? Getafe, En Getafe, bueno, pues tampoco estás dentro de... Estás dentro de medio Madrid, tío. afueras. Si aquí todo lo que se llegue con Renfe es en Madrid. Sí. O sea, a ver, yo he tenido que trabajar en Tres Cantos y todo eso, o sea, al final viviendo Ah, sí, hostia. viviendo en Sí, hostia. Vallecas, o sea, que con hora y media, o sea, hora y media para ir a cualquier lado,
O sea, que al final la Renfe, o sea, estás en Madrid, Sí, pero sí, sí. puedes estar También estuve trabajando en Tres Cantos y está lejísimos, desde aquí. Claro, o sea, al final te acabas recorriendo líneas enteras de Renfe para ir de un lado a otro Total, total y absoluto. ¿Y a qué te dedicas fuera de esto? ¿A qué te dedicas? Me refiero que te dé dinero todos los meses, porque entiendo que si escribes, a menos que vivas chupando un palo de estos de helado, acabado, por supuesto, pues es que no. O sea, Pues a ver, me he dedicado a varias cosillas. Yo antes trabajaba como informático, que es una cosa, por pues no sé, supuesto. como bastante, no es nada original. Y bueno, pues he hecho cosas, trabajos de corrección, porque soy corrector. Entonces, de distintas cosas, ¿no? He hecho correcciones desde libros de informática, libros de rol y cosas así. Y novelas, claro, novelas, efectivamente. También escribo novelas, que eso es una Claro, sí, cosa sí, sí, que, lo de las novelas lo tengo claro, pero a lo que voy, ahora claro, hablaremos del tema de las novelas, porque yo considero que eres un escritor de novela que ha hecho un juego de rol. O sea, no eres un escritor de juegos de rol bueno, que escribe yo me novelas. veo como rolero y novelista, novelista y rolero en orden intercambiable. Pero bueno, empezaste con las novelas, ¿no? Es Inicialmente. curioso. Bueno, eso lo podemos ver luego, pero vale. Y también, claro. Y bueno, y también dar clases de literatura, de escritura, porque efectivamente es una cosa que me dedica mucho tiempo a escribir y tal, y también a dar clases, con lo cual los cursos son un poco lo que te va dando. Así que bueno, un poco lo va saliendo. O sea, Ese que eres tipo un de autónomo cositas. prácticamente, ¿no? Y soy autónomo, de hecho, O sí. sin el prácticamente, lo que te iba a O decir. sea, sí, sin el prácticamente, sí, con los pagos y todas estas cosas mensuales maravillosas. Cada trimestral y eso. Pero sí. Así que sí, estas cositas que te hacen, como dicen, te hacen libre, pero al mismo tiempo te generan un montón de incertidumbres y de la falta de estabilidad de ingresos y de cosas. Que voy a contar que no se sepa. Pero realmente es eso, o sea, soy mi propio jefe ya, pero si me pongo enfermo no cobro ese día, ¿no? O sea, es un poco el problema de... Efectivamente. Y si ese día lo tengo pues complicado por millones de cosas y yo qué sé, o porque no estás productivo ese día, pues ese día pues tampoco, tampoco. Pero Así que bueno, yo bueno, creo que sí, a ver, todo lo que sea que vaya entrando ingresos de una forma o de otra está bien. Lo que pasa es lo que tú dices que, pero bueno, que quiero decir que tampoco nadie está a salvo ni siquiera siendo un funcionario. no, Aunque ahí es más fácil, ahí te tienen que bueno, disparar o algo, ahí... pero casi nadie está seguro de que al día siguiente no puede pasar cualquier cosa y quedarse en la calle. O sea, que porque desaparezca su puesto X, ¿no? O sea, que Sí, sí, totalmente. tampoco hay No, no, seguridad. O sea, totalmente. lo de nuestros padres y eso que estaban ahí toda la vida en un trabajo y tal, eso es una cosa que hoy en día No, es... no, y además cada cosa tiene sus complicaciones. Trabajé pues un montón de años de informática y tal, toda la escala de puestos y tal, y también, claro, vale, sí, tienes el sueldo, pero la cantidad de estrés y presión que te comes, y luego la incertidumbre, los proyectos, todo, o sea, todo tiene su lado. ¿Y cómo Y luego, empezaste a pues bueno, escribir? ¿Cómo te dio por ahí? Porque yo creo que la primera novela tiene que ser muy complicada. O sea, no tanto por el sino porque yo supongo que posteriormente ya tienes una idea de cómo va el asunto, porque ya lo has vivido y te haces una idea de cómo te vas a organizar. Supongo que incluso las siguientes veces ya tienes más claro cómo organizarte, cómo hacer las cosas. totalmente. Mi primera novela está perdida en un cajón y jamás verá la luz. Eh, Yo empecé a escribir relatos hace mucho, mucho, mucho tiempo. O sea, yo qué sé, porque la vocación literaria es algo que se tiene, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, no me acuerdo. O sea, en realidad de pequeño, ¿no? Siendo de pequeño, recuerdo con mi hermano mayor escribiendo cuentecitos de estos así de dragones y caballeros y cosas así. Y luego ya empezar a escribir más en serio, pues ya no sé decirte, a los 15 años o así, porque yo leía un montón, y fantasía, y terror y todo esto. Y bueno, y literatura también es seria, ¿no? O sea, literatura de clásicos de literatura un montón. O sea, mi formación literaria es muy amplia y no me ciño a un solo género, para nada. Entonces, bueno, empecé a escribir cuentos y ya, pues bueno, como afición, ¿no?
Pero al mismo tiempo que escribía cuentos, también jugaba rol, porque llevo jugando rol todo el tiempo, con lo cual siempre ha sido una cosa intercalada, ¿no? Para mí son como dos partes de lo mismo, las dos facetas de la creatividad. Se retroalimentaban, ¿no? Decías, hostias, Claro. preparabas una partida y decías, hostia, esto podría molar como historia, ¿no? O al revés, ¿no? Sí, exacto. De hecho, tengo algún relato así antiguo basado en partida, por ejemplo, en una campaña de As Mágica que dirigía, que eso no lo he mencionado, pero As Mágica es el que luego se convirtió en mi juego cabecera durante muchos años, muchísimos, que además ahora mismo está en los últimos días del Lo ha crowdfunding. conseguido, ha llegado. Sí, ha salido, Así fantástico, que la edición eso... definitiva de Ars Mágica. Entonces, ya llegó un momento en el que quise dedicarme a la escritura de manera seria, profesional, no sé si decir profesional, pero bueno, seria. Así que lo que hice fue apuntarme a talleres de escritura. ¿Te Y estuve yendo presentaste a concurso? O sea, lo que hiciste fue escribir algo para presentarlo a concurso o escribiste en novela y trataste de llevarla a editorial. Bueno, todavía estaba en la parte de relatos. O sea, Bueno, sí presenté algunos relatos en concurso. De hecho, gané un concurso de relatos, el ¿cómo se llama? Crip Show se llama. No, Crips, no me acuerdo, se me ha ido el nombre, pero vale. Y después de ponerme con los talleres de escritura, cuando aprendes un montón de técnicas, me ha interesado muchísimo siempre la técnica de todo y la técnica de escritura. De hecho, leí un montón de técnicas de escritura de distintos autores. Pues desde Hemingway, Nabokov, Patricia Highsmith, un montón, que hay un montón de libros interesantes. Y hasta entonces no me atrevía a ponerme con la novela, porque tampoco me atraía. Yo era de formato corto de relato, ¿no? Centrado muy en los temas de relato. Con lo cual, y después de hacer eso, sí me puse con la novela. La primera novela que salió era una novela muy corta, muy enfocada en el concepto de relato, y es una novela que no es legible y nada, es un experimento, una cosa muy extraña. Pero un relato largo, ¿no? Sí, además es un tema de que, bueno, pues no es está más centrada en un poco el efecto del relato. Los relatos el objetivo del relato, como además ya decía Poe, Poe precisamente, uno de los fundadores del relato moderno, es que el relato está hecho como algo de leer, para leer una sola sentada y que tiene que producirte un efecto, como un impacto, como una detonación, ¿no? Y entonces ya la siguiente novela que escribí, la segunda, es así, directamente lo que hice fue mandarla a la editorial y me la publicaron, que es Aplaudan al salir, que es una novela también muy corta, porque todavía yo venía del formato de relato, entonces todavía escribía cosas muy cortitas. Es una novela muy breve, que es una novela de metaficción, que me encanta, la metaficción. La metaficción es es algo en lo cual el personaje sabe que está en una obra de ficción. Entonces, él sabe que es un personaje y por lo tanto juega con los elementos de la propia ficción. Me hace maravilloso. O sea, el estilo, pues... La cuarta pared y todo el rollo, ¿no? O sea, ¿o no? Claro, Rompiendo la cuarta pared, exacto, como 4 personajes en busca de autor de Pirandello, ¿no? De hecho, es una novela muy basada en el teatro, precisamente en el teatro del absurdo, el teatro contemporáneo de Beckett, Sí, de que está Pirandello, ¿no? en la escena y de repente se gira al público, ¿no? Y le cuenta que ha estado allí porque no sé qué, porque no sé cuánto, ¿no? Exacto, de hecho en esa novela pasa exactamente eso. Es de repente un personaje es consciente de que está dentro de una historia y empieza a decir, pero es que si yo soy un personaje, todos sois personajes, ¿qué mierda está pasando aquí? Y juega mucho con el elemento teatral. Y esa novela que salió publicada en 23 escalones, una editorial que ya no existe, por desgracia, pero bueno. Y es una novela de terror psicológico, es un terror psicológico así. Y después de eso ya conseguí hacer una novela más larga. De hecho, es así larga porque es Necromanteia, es una novela de fantasía urbana y nigromancia, con un poco el rollo John Constantine, pero muy oscuro, porque el protagonista es un nigromante muy turbio y es un mundo de espíritus muy chungo. Me documenté un montón sobre los fantasmas en la historia, ¿no? Desde las larvas romanas y todos los tipos de fantasmas victorianos y de la parapsicología del siglo XX. Y esa novela quedó finalista del premio Minotauro, con lo cual no está nada mal. De hecho, está genial. O sea, Sí, o sea, es pelotazo. Muy guay. Y ya a partir de ahí, pues bueno, ya empecé a escribir más novelas, explorando distintos géneros dentro de los géneros de fantasía, terror, ciencia ficción, o sea, explorando distintas cosas, ¿no? Como que no me he podido centrar en uno solo. Y con el rol, el primer juego que escribes es Raven. El primer El juego primer juego que... publicado, se entiende, porque entiendo que seguramente habías cacharreado previamente. Claro.
Ahí está la cosa. Yo sí había cacharreado bastante, es decir, había intentado hacer, o sea, tenía conceptos de mundos y de campañas y había desarrollado varias, sobre todo centrándome en el concepto campaña, ¿no? Una más de fantasía, otra más de terror, pero nunca salían adelante porque me distraía escribiendo novelas. Es un poco. Y dejaba el rol pues para las partidas que preparaba yo y que dirigía los fines de semana. Con lo cual, hice varios intentos, pero pues bueno, se fueron quedando ahí o las dirigía en campañas, pero no desarrollaba como rol. Hasta que ya, efectivamente, a finales de 2019 había terminado de escribir una novela, creo que Una bruja con tentáculos, y dije, bueno, ahora sí, voy a enfocarme en escribir un juego de rol con el mismo procedimiento que estoy utilizando para las novelas, ¿no? Porque para entonces ya tenía como 6, 7 novelas pues, escritas. Entonces, inicié todo el proceso creativo para vamos a hacer un juego de rol en serio y esta vez sí, para que sea completo e intentar publicarlo. Y ahí nació Raven. Y al principio tomaste muy malas decisiones como utilizar BRP y No, BRP no, PBTA. Bueno, sí, es verdad, o sea, BRP no, ojalá. PBTA, iba a decir PBTA y Fate, ¿no? Porque al final, hombre, no es lo mismo, pero sí que hay elementos que son interesantes para estas cosas y al final acabaste desembocando en tu propio Maelstrom que yo sí le veo cosas más que de PBTA, de Fate, el tema de los, no sé cómo se llaman, los rasgos, los Aspectos. aspectos, ¿no? O sea, creo que eso al final, y de hecho creo que es algo que yo pondría en prácticamente cualquier juego. O sea, creo que a veces, Sí. o sea, es mejor que el talento dispara, yo no fallo nunca, ¿no? O sea, Exacto. conceptualmente le dan un extra a una habilidad, aunque luego el texto haga exactamente lo mismo, ¿no? Pero le da como más caché, ¿no? Y más versatilidad, porque lo puedes utilizar de muchas maneras. Sí, hay elementos de Fate y siempre me alegra que, que alguien lo vea, porque no son evidentes, pero alguien que conoce Fate lo reconoce. Porque el sistema Maelstrom tiene una esencia de PBTA, pero no es PBTA, porque rompe todas las premisas filosóficas de PBTA, de mundo abierto, de co-creación, de desarrollo a través de los movimientos, aunque los movimientos son opcionales, pero que sí coge ciertos elementos de la filosofía. Y tiene otros de Fate, como por ejemplo la co-creación, pero limitada al entorno del personaje. En plan, no co-creas el mundo, pero co-creas, o sea, creas tu Sí, personaje, lo que lo rodea. el crear la ciudad. O sea, tú podrías haber llegado a un punto en el que hubieses creado la ciudad de Raven siguiendo esos. El darle unos aspectos, un tono, un tal, un no sé cuánto. Pero realmente al final ya la ciudad está creada y no se va a mover de. O sea, es Sí, más estándar, por así decirlo. O sea, de hecho, eso fue una de las cosas por las cuales abandoné PBTA, porque va totalmente en contra de PBTA el hecho de que tú utilices un setting, una ambientación totalmente cerrada, en la cual los personajes y las personas jugadoras no tienen autoridad para alterarla. Entonces, yo quería hacer un mundo totalmente cerrado, totalmente definido, para que dártelo como en un juego, como la mayoría de los juegos que te dan una ambientación ya cerrada. Y por eso abandoné PBTA en ese sentido. Y claro, el mundo estaba ahí y es, bueno, yo te doy el mundo, lo voy a, como en cualquier juego, quien dirige puede cambiar el mundo en lo que le dé la gana, por supuesto, porque es su decisión, pero las personas jugadoras lo que hacen es interaccionar con esa ambientación. Y es lo que presento, ¿no? La ciudad, que está totalmente detallada en el manual, la ciudad de Raven, con todos sus barrios y con todas sus tramas por todas partes, montones de semillas de ideas, de aventuras y conflictos y conspiraciones y secretos, porque hay un montón de secretos en la ambientación. La mansión, la vida de los personajes, con todos los secretos de la familia Corvus, es que, o todo. sea, yo a Tanis, que no dirige partidas, siempre le digo, bueno, acabamos siempre metidos en una habitación, ¿no? O sea, es como que no hay presupuesto para grabar en exteriores. Y, y es que me recuerda a la película de Man of the Earth, se llama. Last Man on Earth. Eh, No, ya sé cuál dices. que Sí, transcurre no. toda en una habitación donde el tío va contando, bla, bla, Correcto. bla, bla, bla. Yo he estado aquí desde el Man principio de on los Earth. tiempos. Y he visto a Jesucristo y Sí, tal. Y tiene ciencia ficción, pero grandísima película.
pero no, o sea, no sale de ser una película grabada en Vale. una casa donde como muchos salen a fumar fuera. O sea, a mí me parece la hostia también la película Sí, bueno, con muy bueno, poquitos elementos, sí, no tiene nada. Esa pues película lo consigue que tiene una es que te vuele la un guión. cabeza claro, un Exacto. guión brutal. Entonces, El guión es brutal. aquí lo digo todo esto porque al final, viendo cómo se preparan los personajes y todo eso, podrías no salir de la mansión en Sí. ningún momento. O sea, es verdad que gusta salir al descansillo para visitar las criptas y ese tipo de cosas, pero realmente, teniendo en cuenta que cada uno tiene su laboratorio, su biblioteca, que la relación entre ellos es parte de la trama, o tú eres mi hermano, tú eres tal, tenemos unas relaciones, que tienen una relación con sus padres, Mm. con los mayordomos de la casa o el mayordomo de la casa. O sea, quiero decir que para ellos es un elemento extraño realmente. O sea, es un elemento Sí. conocido, pero que saben, ¿no? Y la propia casa tiene un montón de misterios viviendo ellos en la casa. O sea, quiero decir, porque aparte están todas las zonas de los demás jugadores que no tienen por qué. O sea, las conocen, pero ¿sabes lo que te digo? O sea, cada uno puede imprimirle sus secretos, entre comillas, ¿no? Su historia. Entonces, claro, o sea, la casa da muchísimo juego ya de por sí. El hecho de que sea una familia. O sea, creo que eso, el hecho de ser una familia, creo que ya le cierra mucho la. O sea, cierra la historia, me refiero, que ya da un marco, una base muy, muy amplia. Totalmente de acuerdo. De hecho, para mí, cuando estaba diseñando Raven, la clave era que los personajes tuvieran una cohesión muy fuerte. Y bueno, al ser una historia en una ambientación de terror gótico, pues el hecho de vivir en una mansión estaba como asumido. Y a partir de ahí, pues a mí siempre me ha gustado relacionar los personajes de forma muy cercana. Y el recurso de que sean familia es algo que me gusta porque te genera un vínculo irrompible, ¿no? Te puede llevar mejor o peor, pero una familia va a estar siempre unida de una forma u otra. Y además viviendo juntos en una mansión, o sea, viven en el mismo sitio, con lo cual ya te permite una unidad de temas, de una unidad narrativa, una unidad de conflictos a la hora de desarrollar historias. Pero es que todos los personajes vivís en esta mansión. Es más, compartís una madre y un padre, que también son problemáticos porque, ya sabemos, en la familia Corvus tienen tendencia a corromperse por la niebla y la magia oscura. Y claro, la madre Lady Elizabeth Corvus y Lord Alan Corvus pues están muy corruptos. Lo que pasa es que luego Pues, y tal. puede llegar una campaña en la que se vayan a por tabaco. Pues luego hablamos en Claro, profundidad de de la la caída de la casa de Corvus, la sí. casa Corvus. Pero claro, es Claro, que es eso, pero ¿no? es O sea, precisamente utilizando esos elementos. Vamos a cogerlos y vamos a jugar con ellos. pero eso es verdad. O sea, el hecho, o sea, una de las cosas que fallan muchas partidas es que tú no tienes, depende un poco de los juegos, pero hay veces que no tienes unos vínculos tan claros con tus compañeros que dices, es que, bueno, pues ahí te mueras, ¿sabes? Mientras que si fuera tu hermano, ¿sabes? Cambiaría la situación, ¿no? Ahí te mueras, no, sabía Sí. hacer lo imposible porque sobrevivas aunque yo caiga también. Y aunque eso se puede generar, y hay juegos que generan bien las dinámicas entre jugadores o las entrelazan, Forbidden Lands, creo recordar que establece lazos entre ellos, pero son como, Mm, bueno, te considera un no padre, tanto. pero no es tu padre. O sea, Claro. es el matiz. Entonces, claro, el hecho de que sean familia hace que todas esas historias, porque además somos familia, pero a lo mejor yo maté a tu anterior pareja o Exacto. ese tipo de cosas, ¿no? Exacto. Para mí el gran referente de relaciones entre personajes para mí ha sido Fate. Que la gente cuando escucha Fate, si no lo ha jugado o lo ha dirigido en condiciones, piensa en los aspectos, ¿no? Pero Fate te ofrece unas cuantas cosas más. Y una cosa que es interesantísima es precisamente la creación de personajes a nivel y de sus relaciones. Porque el planteamiento de hacerlo es que tú vas a escribir una pequeña historia, un parrafito, de la aventura que viviste con la persona que tiene, el personaje que tienes, la persona que tienes al lado,
Y luego otra historia con la que tienes, no sé si a la derecha o al otro lado. Con lo cual eso hace que ya no solo sea somos amigos, no, vamos a escribir un momento en el que éramos amigos, y yo escribo el principio, tú lo continúas. Entonces, esa forma de conectar para mí se ha vuelto fundamental. De hecho, lo echo mucho de menos cuando juego partidas y nuestra cohesión es simplemente, bueno, pues os conocéis de aquí, del barco y tal. Que depende mucho de la mesa, y mesa que con eso tiene bastante, pero porque empieza a tira algún gancho siempre, ¿no? Pero es necesario que haya algo ahí. Entonces yo quise desarrollar eso, de vale, sois familia, pero vamos a jugar, depende, si es una aventura larga, una campaña, pues una sesión 0. Si es un one shot, en las jornadas, siempre que dirijo en jornadas Raven, dedico 1 hora a explicar la ambientación, las reglas, que son muy sencillas, se explican muy rápido, y luego a desarrollar un momento de relaciones entre personajes, ¿no? Lo que tú has dicho, estuviste a punto de matarme porque querías ayudar a no sé quién a costa de mí y tal. Y se desarrollan siempre las relaciones alternando entre buenas y malas, y después de ese proceso, de ese ratito, que en total puede ser media hora, contando con el resto de explicaciones y tal, se sube a la hora máximo, los personajes ya están vivos, porque ya los ves a las personas empezar a hablar entre ellas, empezar incluso si les tienes que parar, porque empiezan a desarrollar historias y una vez que entran en calor, empiezan y tal, ¿por qué dices tal? Y como les dejes, pues juegan solos, ¿no? Entonces, y funcionas muy bien, y eso es lo que establece, de hecho, la base para que la aventura también funcione. Porque una vez que los personajes están cohesionados y tienen unas relaciones profundas entre ellos, es como si llevaran jugando mucho tiempo juntos y la aventura fluye muy bien. Con lo cual, para mí, clave. No sé si has visto la serie de Succession. No, no la he visto. Ostras, pero he oído hablar de ella, pues, sí. Relaciones pues de familia chungas, ¿no? Es un poco Raven. Es bastante Raven. Sí. Sí, porque es como, tengo estos lazos, pero luego tengo unas ambiciones personales que chocan a veces con esos intereses familiares. Entonces se generan unas dinámicas entre ellos, las que pues yo ya no te hablo, te odio, ahora necesito tu apoyo, o sea, ese tipo de... Ese tipo de Y cosas, correcto. sí, sí que, bueno, ahora con el Berkami nuevo vas a lanzar también Lenore, que es el juego de rol en vivo, ¿no? Correcto. Creo que es Con así, estoy el... hablando de memoria y... Sí, exacto. Ya que lo mencionamos, exacto. Ahora mismo está en Kickstarter la nueva campaña, o sea, el nuevo Kickstarter de Raven, que tiene varias cositas, aunque tiene la campaña de la caída del caso Corvus, como hemos dicho, que es una campaña Sí, completa. lo voy a Tiene un poner libro por de aquí. aventuras nuevo. Tiene la caja de inicio que se está haciendo para gente que no conozca el juego, quiera empezar rápido con aventuras nuevas y fáciles y reglas simplificadas y fichas simplificadas. Y tiene rol en vivo de Raven, Lenore, que me conoces sabes que soy muy, muy, muy fan del rol en vivo. De hecho, es junto con el rol de mesa mi afición predilecta. Escribo muchos roles en vivo, también los dirijo y os juego. O sea, es para mí la otra pata del rol. Entonces, cuando escribí Raven, quería hacer un rol en vivo de Raven. Y lo hice. Y está basado, inspirado en el poema del cuervo, precisamente, y alguna otra historia de Poe. Y es algo que se juega de forma totalmente independiente. No necesitas el manual para nada, porque es un juego en el cual, autoexplicativo, con varios libros, tiene quien dirige, que es la voz tenebrosa, pues tiene unas explicaciones de cómo montarlo, ¿no? Necesitas un salón donde te puedan estar pues 6 personas, es para 6 personas el rol en vivo, donde te puedas mover un poco, un salón, pues yo qué sé, unas sillas para que la gente esté sentada por momentos, y ya dependes, puedes jugar con las luces para atenuar las luces mejor. El ideal es que puedas poner algo de música, que además se proporciona una banda sonora para cada escena, para que puedas ponerlo y entrar en atmósfera. Y luego tiene todas las indicaciones de cómo ir jugando esta historia, ¿no? Que es un rol en vivo narrativo, como Raven. Eso quiere decir que lo que se va a jugar es una historia de principio a fin con su planteamiento tenebroso, que básicamente consiste en que Lady Lalume Corvus, cuando iba a anunciar su compromiso con el custodio, ni más ni menos, que es justo la familia que se encarga de vigilar a la familia Corvus para que no se corrompa, y si se corrompe tiene que matarlos. Cuando va a anunciar que se van a casar, pues alguien de la familia asesina a Lady Ulalume Corvus.
Y así empieza el rol en vivo cuando el fantasma de Ulalume quiere volver, quiere regresar. Y empieza a generar toda una serie de problemas y de arrastrar maldiciones y obsesiones entre toda la familia, con lo que va a provocar el retorno de ese fantasma. Y es la historia de las maldiciones de la maldición Corvus de los personajes, que arrastra a quienes no son de la familia Corvus, relaciones de amor, de odio, de ambición y muchas maldiciones y muchos fantasmas. Y todo termina de una manera pues trágica, ¿no? Porque esto es Por un drama gótico. supuestísimo, ¿no? O sea, eso se da por descontado. Sí. Yo lo que he visto de las partidas que has hecho es, lo digo un poco por la comparación con el vivo. Em, Normalmente cuando va a empezar la partida, expones sobre qué va a tratar la partida y se decide quién va a asumir determinados papeles en la historia. Pues se va a hablar de la muerte de X. Y dice no sé quién, vale, pues yo voy a ser esa persona. Por lo menos es una de las que he visto. No sé si siempre la dinámica es así. Otras veces quizá lo presentas más directamente. ¿Te refieres al rol en vivo ya? No, 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 no. Porque el rol en vivo Ah, en mesa. entiendo que tiene unas escenas muchísimo más cerradas. Ujú. Porque al final el rol narrativo de Raven, aunque haya unas premisas, luego puede desembocar Sí, en cualquier cosa. Pero el correcto. rol en vivo está más acotado en ese sentido. Este tipo de rol en vivo, que es un rol en vivo por escenas, sí, porque está articulado para construir una historia de principio a fin. Los personajes tienen libertad de desarrollar cada escena y dejarse llevar por las emociones que lleva el personaje. Nadie te va a decir lo que tienes que decir, pero efectivamente fluye a través de un arco argumental específico. Entonces, en mesa, bueno, en mesa hay libertad. Lo que se plantea en las partidas de mesa de Raven es las relaciones con los PNJs, con los personajes no jugadores. Y ahí sí se hacen una serie de preguntas para conectarlos. En plan, cuando aparece una partida de Raven, la premisa es que cuando aparece un personaje, un PNJ relevante, y nuevamente, o sea, salvo que sea alguien que pasa por la calle que no tiene mayor importancia, pero los PNJs lo que se plantea es conectarlos personalmente, es decir, ¿de qué conoces a esta persona? Es decir, ¿cuándo le ayudaste o le salvaste la vida o al revés? ¿Cuándo lo maldijiste? ¿O por qué lo amas o por qué lo odias? Tal. Entonces, se plantea al principio de las aventuras, lo que suele hacer es los personajes clave, en concreto, uno o dos, depende de la aventura, se establece una relación fundamental con ellos, ¿no? En plan de, vale, cada personaje es, vale, dime qué pasó en tal momento, por qué lo odias, por qué quieres ayudarlo, por qué quieres tal. Y eso es exactamente igual que la fase cero, de la hora cero de relación entre personajes jugadores, porque lo que hace es que esa persona ya te va a importar, ya no es, tienes que salvar de una maldición a Lady Claro, Waterley además queda ya porque integrado en sí, la historia. O sea, claro, no es como en otras partidas que de repente aparece un PNJ y en ese momento tú le cuentas que le conocían de no sé qué. O sea, tú no puedes exacto. actuar directamente con él con una relación de conocimiento, sino que te tienen que explicar en ese momento de qué iba la historia y tal y cual. Entonces aquí, de la forma en la que lo hacéis en las partidas de Raven, pues todo eso ya queda, o sea, cuando se lanza la historia, ya digamos que toda esa base está en marcha, ¿no? Sí, exacto, tal cual. Además ha permitido ese desarrollo y esa conexión entre las personas jugadoras, también los propios personajes. Y ha quedado establecido, hablado sobre una forma de pactar situaciones previas, ¿no? Esto es algo más que en rol en vivo se hace en general, ¿no? Tienes ya de antes las relaciones con los personajes y puedes incluso pactar cosas previamente. Con lo cual, en ese sentido, hay cierta afinidad ahí. Porque la idea es, claro, que cuando tú entres en juego con esa persona, ya te centres sabiendo quién es, porque, a ver, tu personaje conoce a esa persona. Entonces, tú, como persona jugadora, también necesitamos que la conozcas. Entonces, vamos a hacer ese momento en el cual tú la vas a conocer y cuando empieces a jugar, ya sientas esa familiaridad y esa relación buena o mala o compleja con el personaje, para que la aventura también tenga mucho más significado
a nivel de historia, a nivel emocional, ¿no? Y a nivel de la trama, el propio personaje, jugador. Pues vamos a ir con vamos a ir ya con el Berkami, porque la verdad es que está siendo un pepinazo. Yo daba por hecho que la cosa iba a ir bien. O sea, que iba a salir adelante bien. Además, la impresión que me dio es que, siendo lo que era, se había puesto una base de muy baja. O sea, quiero decir, a lo mejor para otra cosa podría ser bastante, pero para un producto que creo que había bastante gente que ya lo pedía desde que salió el primero, pues está ahí. Creo que la única duda que tenían, que podía tener todo el mundo, y Fran y Arturo y toda esta gente, es un suplemento, no es un básico. Entonces, ¿cuánta gente va a continuar? Porque claro, aquí aunque hay opciones de coger cosas anteriores, con lo cual, pues bueno, también hay una forma de empezar, pues siempre está esa incertidumbre, ¿no? De que siempre se dice de los Sí, suplementos venden suplemento. menos que los básicos, ¿no? Pero va por 44.698 euros. Sí, O que sea, está muy bien. y sobre todo se financió en cuestión de media hora, o sea que... Sí, maravilloso. Sí que es verdad. Lo que has dicho es cierto y además es que es un hecho. En general, los suplementos venden menos que los básicos, pues por una cuestión lógica, porque quien se ha comprado un básico no necesariamente le interesa un suplemento o no necesariamente le interesa ese suplemento. Y también depende de cuánto juegue el juego y todo. Entonces, el básico es básico, lo necesitas para jugar, los suplementos, pues siempre tú eliges cuál coges o no. Con lo cual, sí, existía la duda de, bueno, a ver, sabemos que va a vender menos que el básico, pero a cambio, el crowdfunding en Kickstarter pues ofrece, claro, han juntado unas cuantas cosas, de hecho, 4, y además dando la opción de que puedes entrar en la parte de add-ons y añadir lo que quieras. Puedes comprar por separado los dados, la pantalla, las hojas de personaje, los cuadernos de ayuda, pues el básico de Raven como tal. Y también puedes coger la caja del anterior Kickstarter, la caja entera, con todo, ¿no? Con todas las cosas. Entonces se dan todas las opciones para que quien no tenga el juego, pues también pueda tenerlo. Igual está muy bien. Porque, pues bueno, conseguir la caja no es fácil, ¿no? De hecho, cuando estábamos en la Comic Con, se agotaron todas las cajas que llevaron de Es un Raven, ¿no? poco como la caja roja de D&D y todo eso, que luego son cosas que los que las tienen ya no quieren soltarlas y... Sí, exacto. De hecho, hablando de la caja, además la tengo por aquí. Fíjate. Pedazo de caja. Pesa, pesa. Un cajón. Hostias. Cajote. Sí, sí, o Cajote. sea... Cajote. Entonces, claro, además de eso, en este Kickstarter, lo que se ofrece es el rol en vivo de Lenore, que es lo que hemos estado hablando hace un momento, que viene presentado pues viene un libro, por lo que ves formato, no sé si será formato carpino, probablemente, que es el libro de la voz tenebrosa, que es donde explica, pues, cómo se juega, lo que tienes que hacer para preparar la partida, que es un reenvío muy fácil de montar, está hecho para que sea súper fácil de montar y de narrar y dirigir, todo guiado. Y donde tiene el propio libreto de la voz tenebrosa, ¿no? Donde te va contando en cada escena, incluso te vienen textos que vas leyendo en cada escena para entrar en la atmósfera, tú vas leyendo como una narración y te da indicaciones de cómo manejarlo, ¿no? Y luego cada persona tiene un pequeño libretito con un cuadernito donde le da unas indicaciones en cada escena de, bueno, esta escena va de esto, vas a tener que convencer a esta persona de que invoque este fantasma, cosas así, ¿no? Da indicaciones muy breves, en plan de tres frases, tazas. Y la hoja de personaje, porque claro, los roles en vivo también hay hojas de personaje, vienen dobladas en formato Sí, sí, carta. sí. Entonces, para que te la leas y la puedas tener en el vivo si quieres consultar algún detalle. Sí, con las Y cuantas claves concretas que se van a usar y... Porque no exactamente. es... No suele ser tan explícita como los de, porque al final la mayoría va a ser una cuestión interpretativa. Sí, exacto. Las hojas de personaje de Lenore, del rol en vivo de Lenore, te cuentan la historia del personaje, te plantean sus conflictos,
te ponen en situación y está todo escrito además de una forma, pues imagínate, pues de forma sugerente, narrativa, como Claro. atmosférica. Pero por la propia estructura del vivo no tienes que aprenderte nada, ¿no? Porque el propio vivo hay una, o sea, la persona que narra va narrando cada escena y te pone en situación, con lo cual no necesitas acordarte de todos los detalles porque ya te pone en escena. Entonces tiene todo eso y con eso se juega. Y luego está el libro de aventura. Estaba viendo aquí las cartas, Las cartas, claro. la edición foil red metallic. Ah, sí, el Hostias, tarot. el tarot, Claro, el tarot. Qué hostias, qué guapo. exacto. Qué Porque puta locura. exacto, dentro de los extras. Porque en el anterior se podía conseguir la baraja aparte, si no me equivoco, en el Sí. anterior, pero esta es aparte nueva, ¿no? Y supongo que Hay, igual también se podrá añadir, ¿no? En los. sí, tal cual. En add-ons, o sea, pasa que por las particularidades de Kickstarter tienes que entrar en add-ons con €1 ahí y ya te permite configurar tu pack con todo, ¿no? Entonces, hay dos barajas de cartas para Raven. Está por un lado la baraja de cartas con... además, espérate, no sé si las puedo coger, están ahí vacías. Bueno, las barajas de cartas que te vienen personajes, lugares, amenazas, con los gatos, los cuervos, los distintos barrios de la ciudad, los fantasmas, los espectros, las apariciones, y luego pues te viene el Corvus, los Corvus, la servidumbre, el Lord Claro, Head, una todo. baraja que sería de elementos del juego, que los vas poniendo ahí para decir, mira, Exacto. vais aquí, tal cual, y que sea como muy visual todo. Y luego ya la del tarot, puro y duro, con las ilustraciones de. Exacto. Está el tarot, que lo que pasa con el tarot es que se ha agotado, entonces van a hacer una edición nueva del tarot, pero esta vez con un borde metalizado. Y entonces es un tarot muy bonito, las ilustraciones son espectaculares de Marlock y está hecho para entrar en atmósfera y entrar en ambiente. ¿Es necesario para jugar? No. Y lo que sí haré en algún momento son unas reglas para utilizar, las mecánicas para poder utilizar el tarot para sugerirte Sí, un aventuras poco o como escenas. las reglas del Taroka de Ravenloft, ¿no? Bueno, pues una forma de crear una historia con Sí, hay muchos juegos que elementos que se utilizan. vayan sacando del Exacto. Cult tiene también Sí. un tarot y tiene unas reglas para ir creando. Entonces, el tarot siempre es una herramienta muy útil. Entonces, si te una serie de indicaciones y tablas, pues sacas las cartas y te va diciendo, bueno, pues cómo generar distintas escenas. Pero bueno, ahora mismo es el tarot, que es, la verdad, que es una maravilla también a nivel visual. ¿Y qué más se ofrece? Pues el segundo libro de aventuras, porque el primero ya se ofreció en el anterior Kickstarter, que también se puede conseguir aquí, en los add-ons. Entonces, el segundo libro se llama lo diré, de traicioneros cuervos llamados espectros. Porque el anterior era al revés, ¿no? O sea. De tenebrosos gatos Bueno, espérate, me tengo que acordar de mis propios los nombres que les pongo a los libros, pues luego ya está complicado. Y olvidadas lápidas. Tenebrosos gatos y olvidadas lápidas. Entonces, el anterior libro traía, creo que son 8 aventuras, ese trae, creo que son 5 aventuras. De distintos autores. Hay una mía inspirada en el relato, en el poema, perdón, de Annabel Lee. Luego hay una aventura... The Deep Within Me, ¿no? a ver... bueno, estás viendo los nombres. Sí, Tienes ventaja, Siren sí. Call y The Fear Will I Efectivamente. Annihilate. Hay aventuras desde aventuras con tono poético, otras de investigación, hilo, o sea, de misterio, con maldiciones de por medio. Y hay una que utiliza el concepto de aventura detectivesca, al estilo Los crímenes de la Rue Morgue de Edgar Allan Poe, obviamente, precursor de Sherlock Holmes. Entonces, esto es una aventura de cómo utilizar elementos detectivescos de Poe en una aventura de Raven. Y luego está... bueno, también el libro de aventuras contiene unas pequeñas reglas para las mecánicas que decía de la hora cero, para cómo jugar Raven en jornadas, en plan de unas indicaciones de sigue estos pasos, es muy fácil. Y luego está la campaña de la caída de la casa Corvus.
con Aquí una tenemos espectacular la ilustración portada. de Eso, cubierta. antes de que sigas con esto, el tema de las ilustraciones, o sea, Sí, esto es, o sí, sea, ya el original, el original me refiero el básico inicial, Abigail Larson, pues es que mm, hay autor, o sea, hay gente, no sé, Michael Comark, que ves un dibujo suyo y dices, hostias, porque el tío, pues, súper realista, o te hace un orco y te parece que podría existir y son muy espectaculares, ¿no? Visualmente son muy espectaculares y todo eso, pero Abigail Larson lo que tiene es el estilo específico, o sea, un estilo propio, sí, sí. donde y ese estilo propio casa perfectamente con el tema de Raven. O sea, no digo que no se pueda. O sea, yo estoy seguro, y además viendo las cosas que está haciendo Marlock y otros trabajos que había hecho Marlock, estoy seguro que si él lo hubiese ilustrado inicialmente, también hubiese quedado una cosa bastante flipante. Pero seguramente hubiesen sido como más realistas o quizá hubiese tirado por otro estilo. No lo sabemos porque efectivamente había que tomar una decisión respecto al estilo y cuando hicieron pública Raven, pues aceptaron, o sea, yo había utilizado ilustraciones de Abigail un poco para, pues porque a mí me gusta siempre tener ilustraciones para Lo ayudarme utilizabas como en las. referencia, ¿no? Eran referencias que tú te habías puesto de cómo te hacías en tu cabeza que era todo eso, ¿no? No necesariamente, porque si fijas en los detalles de las ilustraciones de Abigail, hay muchas cosas que no encajan con la ambientación de Raven, como que aparezcan demonios y cosas así. Sí, bueno. Ella no escribe solo para, o sea, no dibuja solo para Claro, esto, pero es claro, verdad que claro. luego tiene otros que son auténticos. O sea, aunque no tengan nada que ver con Raven, el propio estilo te evoca Claro, la cosa gente es el estilo. lánguida, la languidez de los personajes, todo eso. Exacto, es una cuestión del estilo estético, ¿no? De hecho, sí tiene ilustraciones justo basadas en Poe, que son espectaculares. Entonces, claro, yo lo utilizaba para las aventuras, eh, como una forma de buscar un referente, pues bueno, porque me gusta tener un referente visual. O sea, cuando escribo siempre necesito un referente visual estético. Y efectivamente me ayudaba mucho a enfocar la creatividad, ¿no? De darle forma visual a lo que estaba haciendo. Entonces se eligió esto y ahora, claro, lo que está haciendo ahora Marlock es básicamente a partir de este planteamiento estético de Abigail Larson, pues está evolucionando la propia estética del juego de Raven, ¿no? Porque de hecho se nota cuál es la ilustración de Abigail, cuál es la ilustración de Marlock, en el Ojo sentido de con que tienen. eso, porque sí que es verdad que o sea, yo estoy hablando un poco con Marlos porque le felicité porque la portada, sobre todo de la caída de la Casa Corvus, es una bestialidad de ilustración. Y, y claro, a mí cuando pregunté y tal, no los ilustra Abigail Larson. No estaba disponible por unas historias y, No, la, tiene muchísimo trabajo. y ha Y sido, está- y ha sido Marlock. Y dije, ¿qué me estás contando? O sea, si estoy viendo aquí las ilustraciones y, Claro. y esto es. Y claro, y me dijo Marlos que efectivamente Abigail Larson estaba más, o sea, con su modelo, todo muy lánguidos y tal y cual, y que él pues iba a intentar pues que haya más fisonomías, digamos que ampliar un poco esos modelos, que no sean tan iguales como son los de Abigail Larson. Es verdad que utiliza unos, aunque luego cada uno lo ves y es un mundo, pero digamos que sigue como unos patrones muy definidos en los que no se sale. Y sin embargo, Marlock, pues entiendo que tirará por otro tipo de cosas. Y como él Está- decía, tratar de llevárselo a su terreno también, ¿no? Porque al final son suyas, son estaciones suyas. Claro, es normal. Cada artista tiene su impronta y su estilo, ¿no? Entonces, aunque tú escribas, por ejemplo, hablando de literatura, que tú escribas un estilo parecido a Stephen King, pues te va a salir tu personalidad. Pues al dibujar igual, ¿no? Entonces, aunque la base es el estilo para mantener la coherencia de tono y estilo que se marcó con las ilustraciones de Abigail, pero se nota, pues, efectivamente, que Mark le va dando pequeños toques de personalidad, ¿no? Por ejemplo, le va dando volumen, que las ilustraciones de Abigail ya las hace más planas
Y las ilustraciones que está haciendo, por ejemplo, para la calle de la Casa Corvus, que hay en la página de Kickstarter se ven algunas, pues juega mucho más con el volumen de las luces y las sombras para darle más eso, ¿no? Al final son gustos, estilos, técnicas, pero lo importante es que es todo coherente con el estilo de Raven, del manual de Raven. Y entonces Marlock ha sabido captar ese tono y a partir de ahí va desarrollando. La clave Lo es esa, cual, que tú coges uno, coges luego el siguiente y no te da la impresión de que de repente, uy, que ha pasado, todo ha cambiado, ¿no? Sino es exacto, continuista, con exacto. matices, pero continuista. O sea, no es como Sí, en D&D que pasas de repente de una ilustración de... No digo D&D, pero bueno, Cobalt sí, Press cualquiera. es todavía más heavy con eso, que de repente te está poniendo una súper realista y al siguiente te pone un muñeco, o sea... Sí, También porque a veces se utilizan varios ilustradores dentro del y aunque se les suele dar unas premisas, pero claro, cada uno tiene su estilo y no siempre tienes una línea que es continuista y claro, cada uno es como, o sea, pueden estar todos perfectos, no tiene nada que ver, pero el hecho de utilizar personas humanas para hacer los dibujos, lo que te da es esa coherencia interna que tiene todo. Que sí, con tal las cual. No, IAs, pues te pueden hacer muy buenos dibujos, pero es muy difícil mantener esa coherencia dentro de todo o un mismo personaje con varias escenas. O sea, eso es donde todavía no llega. Vamos a ver si. ya, por suerte no llega. Sí, las IAs son... Dejémoslas ahí. Claro, la cuestión es, siempre la premisa ha sido mantener todo el estilo y precisamente para que no pase eso, ¿no? Que es verdad que lo hemos visto en un montón y lo vemos en un montón de manuales de rol donde se nota la diferencia de cuando hay una persona que ilustra o es otra. Y a veces sí intenta mantener una coherencia de estilo, como en el caso de Raven, y eso se agradece, yo lo agradezco un montón, porque te mantiene en el tono. Y a veces, pues no, son ilustraciones de cada una de su padre y su madre. Y entonces, bueno, pues algunas quedan bien y otras pues te quedan raras. En este caso se trata de mantener esa coherencia, ¿no? Entonces, de hecho es eso, en la página de Kickstarter se ven varias ilustraciones que son, además son de la campaña, que están ahí. Yo Con lo- creo que es de Marlock, esta en la que están todos como en una sala sí, discutiendo, sí, que está junto a son, la ventana, con la luz de la ventana. son todas de Marlock, ya te aviso. O sea que sí. Sí, es que bueno, como luego hay cosas que, o sea, hay material que es antiguo y obviamente lleva las ilustraciones antiguas, Sí, pues, pero sí, sí, yo qué sé, la correcto, del correcto. espíritu saliendo del... Sí, exacto. A mí Son, me parece, ya digo yo, o sea, me parecen muy espectaculares, sobre todo, o sea, espectaculares en el sentido de que encajan perfectamente con lo que se quiere contar y, o sea, hay una cosa que tú has dicho que es, o sea, los concept art, ¿no? Cuando se hace una mm, película o en tener tú un concept art de lo que quieres, aunque luego pueda sí, cambiar y al final el modelo de nave de tal es diferente, el personaje va vestido, pero tú ya sabes cómo quieres la escena, cómo, digamos que sí, tener una idea visual te permite desarrollar. Hay gente que dice, no, yo prefiero que me lo narren todo y yo digo, pues no, más es más. Dame una imagen y sobre esa imagen yo ya bueno, me hago una idea, ¿no? O sea, me evita imaginarme yo, porque además recuerdo, es que esto es una cosa que me mata, que es no el libro de los reinos olvidados, de las Munsaes, que hay un personaje que era Darith y que era Calisita, pero yo no conocía tanto los reinos olvidados como para saber que Kalimsan era una especie de Arabia, bueno, Marruecos, una zona, digamos, del este. Entonces, durante todos los libros yo me lo imaginaba de una forma y en el último libro tiene una descripción de los personajes y te dicen que pues que Tristan Kendrick es pelirrojo y que Darith es negro. Y dices, pero ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? O sea, yo me había hecho toda una idea de cómo era el personaje, no es relevante para la historia, por supuesto, pero y de repente claro, me vuela la cabeza, ¿no? O como cuando ves una serie, ¿no? Después de haberte leído el libro, tú tenías en tu cabeza cómo era claro. Jamie Lannister y cuando
aparecen en la serie, pues dices, hostias, no me cuadra, o aunque luego ya, Sí, luego sí, rápidamente. luego ya, luego te enamoras de los actores y ya está. Pero sí, sí, tal cual. O sea, de hecho, efectivamente, por eso las imágenes hacen mucho. Además, los juegos de rol que ya pues se hacen con muchas ilustraciones, fijamos a partir de eso, fijamos cuando estamos jugándolo o dirigiéndolo, fijamos esas imágenes, ese estilo que tenemos que hemos visto en el libro, nos ayuda a plasmar a la hora de cuando estamos describiendo y todo, nos ayuda a plasmar y a visualizar lo que estamos jugando, ¿no? La Por atmósfera de eso, fondo, el claro, hecho de tú exacto. haber visto un escenario, una ciudad de fondo, un tal, tú eso ya lo tienes en la cabeza. O sea, ya imaginas teniendo en cuenta eso. No Sí, estás tal cual. teniendo que imaginar cada escena y que te describan cada rayo de sol que hay, ¿no? De hecho, yo No, creo que exacto. el otro día hizo Carlos Ferrer bueno, un artículo en el que hablaba, ¿no? De que él volvía de repente al rol y se encontraba que los libros de rol tenían mucho brilli brilli y que los manuales antiguos eran como más manual, ¿no? O sea, manual Sí, mecánico, ¿no? Muchas sí. mecánicas, pocas ilustraciones, no siempre especialmente buenas, que te han dado alguna portada, algún tal. Y claro, decía, ¿y qué ha pasado aquí, no? Ahora me están vendiendo y tal, pero que luego, claro, él veía cómo había quedado cosas de tierras quebradas y decía, bueno, pero esto la verdad es que mola bastante, ¿no? O sea, un poco como, claro. Y es que es verdad, y yo lo digo mucho, hay mucha gente que compra rol, yo el primero, para tenerlo en la estantería y leerlo y verlo. Aunque luego no Sí, lo vayas a jugar porque no tienes tiempo y visualmente el que tú veas o sea, el que estéticamente... Yo me quejo mucho de cuando hay un libro que tiene una maquetación en la que es un Word con recuadros. Porque aunque ya. lo que te esté contando sea súper interesante a nivel mecánico, incluso esté muy bien escrito, eh, es muy frío, ¿no? Mm. Que tú dirás, pero una novela tampoco tiene dibujos, ya, pero es un marco distinto completamente. Tú aquí Ahí de lo has dicho. repente quieres ver un guerrero, quieres ver un... ¿Te están hablando de guerreros? Pues una imagen de un guerrero. ¿Te están hablando de dragones? Una imagen de un dragón. Que tú ya rápidamente, lo que tú decías, ¿no? Asocies ya cosas y no tengas que estar leyendo una descripción pensando al milímetro de qué es lo que dice cada descripción. Al final un libro, ya digo, Claro, es una novela distinta. sí, es como quien dice, pues un cómic, ¿no? Pues influye muchísimo las ilustraciones que tiene. Entonces, sin llegar a ese extremo, pero sí que es verdad que al final entiendo que, claro, al final el rol, como lo que hacemos es coger eso para jugar, vivir en nuestra imaginación situaciones que nos cuenta ese libro, necesitamos que ese libro nos sugiera esas situaciones. Entonces, ahora mismo, pues con los libros a color y todo, pues bueno, podemos querer, solo va a tener en la estantería. Entonces, ahí es cuando nos volvemos muy exigentes, en plan de, ya que lo voy a comprar, no lo voy a jugar, quiero que sea bonito. Y luego nos ayuda cuando jugamos, pues a ver, nos inspira, digamos que nos inspira y nos da el tono. Y eso es importante. Y es verdad que lo que tú dices, un libro que está mal maquetado o maquetado de una forma demasiado Word. Austera. Hay veces que no hay Sí, medios y que tienes que tirar con lo que tienes porque el coste es el que hay. No lo critico en ese sentido, sino que luego visualmente pues tiene esa sí, impresión, ¿no? va un poco por ahí, ya depende, ¿no? Pero, porque por ejemplo, Forbidden Lands utiliza una maquetación totalmente en blanco y negro, muy, muy retro, voy a decir, old school, venga, va, con ilustraciones blanco y negro y tal. Entonces, pues en realidad está apoyándose más en que te inspire el texto y luego las poquitas ilustraciones que tiene, pues bueno, luego los planos que tiene son espectaculares, ¿no? Pero sí, Es supongo que nos hemos acostumbrado a un, apoyarnos en eso. pero Forbidden Lands es un muy buen ejemplo porque es una presentación a nivel de pastas y de todo esto brutal. O sea, a mí son de los que más disfruto viendo en la estantería y el Sí, este, pero luego por dentro, efectivamente, es un solar también. Y las ilustraciones están, o sea, van muy en la línea de lo que te quieren contar, pero no son ilustraciones súper tal, además todo un blanco y negro purísimo y tal. Lo que pasa es que, claro, luego de repente te aparece un recuadro contándote la maldición del no sé qué y tal, y entonces te engancha y dices, hostia, claro, claro, esto mola. claro, Pero claro, porque no está, van buscando la parte del este. Tú, Forbidden Lands, a más allá de la portada de los libros, no hay mucho donde imaginar ni nada, no, buscan otra cosa, visualmente. buscan otra cosa.
Pero bueno, dicho eso, efectivamente, la caída de la campaña, o sea, la campaña de la caída de la casa Corvus tiene la base es continuar el estilo, estética y la historia, pues oye, Cuéntanos un poco. Lo que he oído, lo que te he oído es desaparecen los padres y empieza a morir gente. Y la gente culpa claro, a los Corvus, que es lo que hay que hacer, porque es de lo que va el... de eso trata. Claro, la clave esta es una campaña, o sea, cuando digo campaña es una aventura es una aventura larga, o sea, formato campaña porque tiene muchas ramificaciones. Entonces, es algo para jugar, puede dar para 20, 30 sesiones fácilmente, depende Sí, cómo pero lo vayan siendo desarrollando. narrativos pueden ser 300. O sea, hay gente que Te puede puedes pasarse alargar en una muchísimo. escena media vida. O sea, es un... Sí, eso ya varía mucho, efectivamente. Depende del ritmo que le quieras dar, ¿no? Entonces, la premisa es que en esta campaña se centra en la maldición Corvus y de hecho los propios personajes Corvus empiezan ya con sus maldiciones em, descontrolándose. Llevan ya un tiempo en el cual la maldición las empieza a arrastrar, empiezan a provocar problemas a su alrededor de una manera que no pueden evitar, ¿no? Y eso ya hace que estén mal, que su entorno esté mal, que sus relaciones estén mal. Y en esta situación, que es la premisa del personaje, los personajes están malditos desde el inicio, entonces esta campaña profundiza en la maldición Corvus, en cómo avanza, cómo les afecta y además tratando de buscar también de darte un poco una explicación de la maldición Corvus, ¿no? Un desarrollo, una evolución personal de ella. Entonces, esta situación lo que ocurre es que efectivamente Lady Elizabeth Corvus y Lord Alan Corvus, la madre y el padre de los personajes, pues mueren en un ritual, básicamente. Y así empieza la campaña con los personajes heredando la mansión. Pero claro, heredándole una situación en la cual sus maldiciones están muy descontroladas y en la ciudad efectivamente empieza a haber asesinatos. Y claro, pues obviamente, ¿a quién acusan? Pues a la familia Corvus porque es a quien se le acusan de todas las cosas malas que se salen de lo normal tenebroso de la ciudad. Y la acusan y por tanto la orden empieza a estar detrás de ellos y se encuentra en la situación de que, bueno, es que o vemos lo que está pasando o mal asunto. El problema es que igual es verdad que lo estamos haciendo nosotros y no lo sabemos. Claro, hasta qué Porque punto quiero averiguar cosas, ¿no? Va a llegar un punto en el que me voy a descubrir a mí mismo haciendo algo, ¿no? O sea, es un poco el... Sí, yo creo que... Vamos, la premisa es muy chula. Es que hay una cosa que mola bastante del tema de Raven, en general, que es que es un entorno muy cerrado, o sea, es una ciudad, pero hay todo lo que, como tú decías, todos los secretos, ¿no? Hay una cantidad de cosas que orbitan alrededor de la familia Corvus, que lo hace muy interesante, porque de hecho cada facción que lees es como, bueno, o sea, se te ocurren tramas por las que tirar, ¿no? Y eso le da mucha chicha, porque claro, cada vez que añades, o sea, que metes un elemento en la historia, claro, los que están controlándoles, a mí eso me recuerda mucho las novelas de Dresden, ¿no? Te estás sí, descontrolando, pena de muerte, ¿no? O sea, quiero sí, decir, no vamos a permitir que otra vez mates a alguien o que rompan las reglas, ¿no? Del En este caso, claro, se parte ya de la base de ya las habéis roto. O sea, este tío estaba maldito, la lió, es posible que todo lo que está pasando sea culpa de vuestra familia y ahora vamos a intentar, o sea, que nos habéis prometido que no vais a volver a hacerlo, ¿no? O sea, es un poco el... Entonces, claro, exacto. hostias, es la Sí, espada de aquí Damocles continuamente, ¿no? Sobre las cabezas de los personajes de, total, bueno, pues total. si te Claro, pillo se acabó. la idea en esta campaña era precisamente coger esas premisas del juego, ¿no? De los personajes están amenazados todo el rato a ver qué vais a hacer. Decir, bueno, pues vamos a ver qué pasaría cuando realmente empieza a ocurrir esto y llevamos a los personajes al extremo. No, esto no se va a quedar en solo bueno, es que situación vivimos. No, 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 no. Vais a empezar a vivir la situación en la que igual os van a matar, igual la maldición se va al carajo. De hecho, la propia mansión empieza a agrietarse, ¿no? Como un referente al relato de la caída de la casa Asher de Poe. Y todo empieza además orbitando, como siguiendo la premisa de Raven, orbitando todo alrededor de la familia Corvus y de los personajes Corvus.
y de su entorno. Y todo tiene que ver con ellos hasta un nivel extremo, ¿no? En este caso, en esta campaña. Con lo cual sí es desarrollar esta premisa. Y además presentando algunos de los misterios de la ambientación, porque cuando se juega esta campaña van a aparecer algunos elementos esenciales dentro de la ambientación, ¿no? No voy a decir cuáles, obviamente, pero aparecen ¿Lo cosas. ves como una campaña con un final cerrado para toda la ambientación? No. O cuando acaba todavía las cosas vuelven a su curso de alguna forma? A No voy a ver, decir, no digo nada, obviamente aquí no queremos sí, spoiler, pero me refiero, sigue estando el mundo sí, activo y sigue sí, habiendo... sí, porque yo no soy muy fan de las campañas que destruyen ambientaciones, os destruyen entre comillas en el sentido de que llevan los conflictos hasta el final y cuando terminas la campaña ya no puedes seguir jugando Claro, porque eso es lo que voy. las facciones que se enfrentaban se han matado y ha cambiado la ambientación, ¿no? Entonces, eso mola, pero cuando tienes otras campañas para jugar que te permiten, o sea, digamos, para cuando lo dejas para el final, en plan de, bueno, ya hemos jugado un montón, ahora vamos a jugar el desenlace, ¿no? Como Coriolis, ¿no? Sí, sí, a ver, los desenlaces molan porque al final pues puedes afrontar los últimos secretos del pero claro, o sea, Raven una de las cosas de las que vive es precisamente de que los jugadores se mantengan, o sea, no Exacto, que no sepan, desvele, claro, claro, que no desvele completamente, sino que vayan jugando o sea, entonces claro, intuimos algo y poco a poco. que No, a se ver, vayan esta develando campaña, cosas es lógico porque si no, o sea, no claro, puede, esto no puede ser que cada capítulo aparezca un nuevo sí, exacto. y no se De cierre hecho, nada. de hecho, en esta campaña sí se van a revelar cosas, pero bueno, o sea, se van a revelar cosas, pero bueno, sí. O sea, esta campaña, respondiendo a tu pregunta, lo que hace es que es autoconclusiva en el sentido de que cierra todos los misterios y conflictos que plantea al principio. Se cierran, de hecho tiene varios epílogos para ir cerrando temas. Entonces, todo ese conflicto que se ha generado se va a cerrar, pero los personajes van a terminar transformados, porque es todo un camino personal que van a recorrer. O sea, en el momento que va avanzando su maldición y tienen que enfrentarse a un montón de cosas personales, van a llegar al final con situaciones personales cambiadas, que va a depender mucho de lo que hayan hecho, totalmente. Entonces, el conflicto va a terminar, pero van a quedar, aparte de la transformación personal, van a quedar una serie de ganchos abiertos para que se pueda seguir explorando esas historias nuevas que han surgido a consecuencia de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, ¿el mundo sigue estando ahí? ¿La ciudad sigue estando ahí? Sí, sigue estando, sigue estando. Hay una serie de cambios en el sentido de que ahora personajes con las relaciones con los personajes del entorno, o sea, las relaciones con la orden de los personajes, con Lord Asher y con el custodio, depende mucho lo que hagan. Eso, Y con el resto. Porque se presentan un montón de opciones, en plan, depende de lo que vais haciendo con Lady Annabeth Lee, con Madame Lalande, con todo, tu relación con ellos va a cambiar, ¿no? Entonces, depende de lo que haya hecho, vas a terminar la campaña teniendo unas relaciones muy evolucionadas con quienes hayas interaccionado, para bien o para mal. Entonces, a partir de ahí, vas a poder seguir jugando la vida de los personajes y desarrollar los hilos que han quedado, tirando con todo lo que ha quedado abierto, porque cuando juegas una aventura así, pues sí. siempre quedan cosas abiertas. Sí, va a Tal. tener mucho impacto, muchas de las cosas, pero sigue habiendo, pues, Sí, a lo sí, sí. mejor la mansión Corvus se ha hecho cenizas, pero tienen la casa de campo de Barbie, donde se trasladan y tal. Los personajes van a ser la cabeza de la familia a partir de ese momento. O sea, Claro, con lo cual, a lo mejor la relación cambia o claro. se establecen otras Sí, figuras sí, de poder. Quiero decir, sí que sí. hay una acción. Diga, Además, hay una cosa que siempre cuando lees Raven, lo que te queda claro es que los personajes, si juegan el tiempo suficiente, van a acabar corruptos. Aquí entiendo que es, si juegan el tiempo suficiente, no. Si acaban la campaña, van a llegar a los estadios finales, ¿no? De todas las maldiciones o casi, ¿no? claro, eso es otra de las cosas que va a evolucionar. O sea, va a terminar la historia con los personajes cambiados. Y una de las cosas es efectivamente cómo habrá ido evolucionando su maldición, cómo habrá evolucionado su relación con sus personas amadas, que es una cosa muy importante en esta campaña. Y cómo va a ir y cómo va a quedar su estado final. Porque ya no es solo el cerrar los misterios que se desarrollan, que son varios, porque en Raven a mí me gusta plantear siempre varias capas de misterios, en una campaña tiene que haberlo, entonces hay varias capas de misterios. Entonces no es solo que hayan resuelto, bien o mal, esas amenazas y esos misterios que había, sino además es, bueno, vale, y ahora tu personaje, ¿cómo queda en su vida personal?
¿vale? Porque eso es importante, es súper importante, de hecho. Así que si todo cambia en ese sentido, Entonces es para... posible que podamos llegar a ver un tercer Berkami de Raven con quizá una campaña nueva. Podría ser. Todo puede ser, porque Es de esas cosas que ideas podría para ser. campañas hay y opciones para desarrollar historias las hay, por supuesto. Bueno, yo sé que estás, pues eso, que vas a lanzar otro juego que no tiene nada que ver con esto, de, de futurista, si no me equivoco, ¿no? Terror espacial. Es que mi memoria suele ser bastante buena, pero hay ocasiones en las que... Te lo resumo en una frase. Efectivamente, estoy escribiéndolo ahora, de hecho, el manual. Es un juego de terror, un juego de rol noir de terror Es espacial. verdad, Noir. Es que ese tema también es importante. Porque Claro, dices, es que no, pero ¿por qué Noir no pinta? Y entonces allí hay que decir, bueno, ¿y Firefly qué? claro. Es que ahí es donde está la cosa. Firefly, Cowboy Bebop, de hecho, son los grandes referentes a nivel de... Es una mezcla de space opera con otro género. En el caso de Firefly, el western, y en el Claro. caso de Cowboy Bebop, pues en realidad es hardboiled, un poco ahí blues, aunque, bueno, sí, va un poco por ahí. Sí, pero, o sea, pero casan bien. Luego tú, o sea, son Sí, dos obras en las que perfectamente te llevan a esa exacto. atmósfera y que no hay Claro. un choque que digas, pues que esto no puede ser porque, o sea, No, no. fijaos en Coriolis. Coriolis es, de nuevo, space opera mezclado con las Mil y una noches, que es un salto que de hecho sigue la misma premisa de diseño que Firefly y que Fading bueno, que Sands tiene también muchas cosas donde exacto, se están metiendo aquí una religión súper tal, que sería una cosa hiper retrógrada y sin embargo están en un nivel tecnológico brutal y hay mucho contraste entre las zonas que tienen más o menos tecnología, o sea que realmente eso no tiene por qué ser... Vamos, no... exactamente. No, es arriesgarse, efectivamente. Estas mezclas, de hecho, o sea, Raven tiene es muy coherente en el sentido de que es terror gótico. Entonces todo sigue esa línea, ¿no? El nuevo juego que estoy haciendo de Forgotten Darkness, se llama Forgotten Darkness, Oscuridad Olvidada. Lo que juego es precisamente con, eh, ¿vale? Terror al estilo, es un terror, digamos, estilo Alien, es un survival horror en ese sentido, es un terror de los que te matan, no es un terror como Raven, Raven es un terror estético, gótico, de intimista y tal, no, Hay aquí, cosas en el espacio que quizás no deberías de haber descubierto, ¿no? Ese es el exactamente, resumen de... mejor dicho, el espacio está lleno de cosas que te van a matar. Es la premisa de Vas a Forgotten Darkness. intentar llevar historias clásicas a esa versión futurista. Claro, a ver, sí, el juego tiene ya, o sea, yo llevo ya probándolo y Sí, ya doy jugándolo, por no hecho sé, que le año has y pegado ya tralla. medio, exacto. Y creo que tengo hechas como son, no me acuerdo, 12, 14 aventuras, más o menos una que desarrollo. Entonces, sí, da para desarrollar historias. Ojo, cuando decimos noir, no necesariamente es el detectives, ¿vale? Noir Sí, incluye sí. gángster y tal. De hecho, esto se centra más en la parte gángster, aunque puedes enfocar también la parte más del hardboil y eso. Pero bueno, tiene las premisas del noir, de las tramas más nihilistas, intimistas, de personajes quemados y arrastrados por pasados oscuros y siempre. Y todo esto con unas bonitas Thompsons, gabardinas, sombreros Fedora, todo esto en unas naves espaciales con una estética art deco. Y todo en un entorno completamente oscuro donde la propia oscuridad te quiere matar, Sí, porque pero eso mira es un Warhammer poco... 40.000, que Claro, hay una nave, un destructor clase Victoria del este, pero que lleva una iglesia puesta en el este, ¿sabes? exacto. Exactamente, si nos vamos, claro, o sea, desde el steampunk, este tipo de retrofuturismos, va un poco por ahí. Entonces, esto es un retrofuturismo pues, una estética más art deco, más gángster, pero retrofuturismo donde hay gángsters con sus ciudades, con sus coches y tal, pero también donde hay unas naves que vuelan, pero donde las armas pues son balas y bueno. Entonces, pero centrado en historias de ese terror que en el cual es un juego más de acción y más de misterio y más de jugarte la vida mucho, de pegar muchos tiros, pero también centrado en la experiencia personal y en la trama personal de los personajes que tienen un desarrollo también bastante profundo, Y podéis vas a imaginar. mantener el Maelstrom, ¿no?
Lo he Claro, evolucionado. estarás adaptándolo porque el combate, por ejemplo, en Raven, el combate es más el hecho de he ganado o he perdido un enfrentamiento, más que el hecho Correcto. de te he golpeado. O sea, es una forma distinta Exactamente. de... Y aquí Sí, sí, es imagino muy... que habrás añadido un poquito más de tensión sí, de hecho, de pulp, efectivamente, ¿no? Porque al final... sí, es un juego mucho más pulp en ese sentido. De hecho, es un juego con aire pulp. Entonces, he tenido que redefinir, o sea, utilizando las bases de Maelstrom, pero claro, en Raven es una historia narrativa sencilla donde además no se anima al combate, como mucho un enfrentamiento que termina y ya está. Pero en Forgotten Darkness se hacen bastantes tiradas, estás enfrentando peligros continuamente. Y hay tiroteos, combates de naves, también la oscuridad que te quiere matar por aquí y por allí, fantasmas muy chungos y cosas que tienes que enfrentar continuamente. Y entonces hay toda una serie de mecánicas nuevas que lo que hacen es ir desgastando al personaje progresivamente, ¿no? Que va como una especie de cordura, digamos, se va oscureciendo el personaje y vas perdiendo también, tienes que gestionar las pérdidas de los recursos, porque el hecho de quedarte sin balas, sin oxígeno o cosas así, se va contemplando también. Pero todo dentro de la base también del sistema Maelstrom de una tirada resuelve todo el conflicto, ¿no? Sí. Aquí no hay... Pues aparte, a mí sí me funciona bien, me gusta que sea así, de no perderte en turnos de disparo, no buscar un simulacionismo, pues sino buscar un, vale, hay un montón de conflictos, pero con una sola tirada se resuelve uno, eso sí, la situación en la que quedas puede ser muy complicada y te puede llevar a otro conflicto inmediatamente después. ¿Y los Una... símbolos que tenemos? ¿Un sombrero de copa y un alienígena? ¿O por dónde has tirado? Los símbolos ¿O son, todavía no bueno, tienes...? está un poco por definir, pero son básicamente una especie de espiral oscura. Y en este caso los dados se tiran al revés. Los dados buenos son los blancos, porque son los dados de la luz, y los negros son los malos, pues son los dados de la oscuridad, que es la parte chunga, ¿no? Entonces sí, se tiran también 5 dados contra 5 dados y sí varía un poco la mecánica, ¿no? Porque tienes mucha más granularidad en cuanto a tus habilidades, ¿no? Tienes unas tendencias que son una especie de, son aspectos, que hay varios, ¿no? En lo que te hace peligroso, lo que te hace protector, lo que te hace especialista y tal. Tiras un poco de eso y luego tienes unos trucos sucios ahí que te permiten tener ventaja o no. Y aparte, sí te permite una cosa que en Riven no hay, que es romper la campana de Gauss. Porque Riven tiene unas tiradas muy de campana de Gauss de que siempre Extremos, sí. vas al revés, Ah, muy bueno, cerrado. sí, de que siempre son, o sea, siempre se va a la media. Exacto, Entonces, siempre a la media. Pues sí, aquí sí. lo que En puedes, Fate aquí más precisamente o menos puedes, pasa lo mismo, que si tenías un 50%, lo más probable es que sea un 50%. O sea, exacto, es como, exacto, Fate, claro. Entonces aquí rompe porque tú puedes forzar al personaje, puedes irlo dañando y provocando cosas, jugando para incluso poder romper esos 5 dados que tienes, reduciendo los dados de oponentes para favorecer a cambio de distintos sacrificios, ¿no? Entonces eso funciona muy bien precisamente para generar esa sensación de me esfuerzo y rompo sí, esto y decido te genera salir con la pistola combates. disparando y de Y esa sí, forma hago tal, pero puedo recibir el daño de que me impacten, o sea, las consecuencias, unas consecuencias sí, para exacto. ganar esa ventaja, ¿no? O sea, Exacto, pues las consecuencias aquí, claro, al ser una sola tirada, pues las consecuencias son más extremas, ¿no? Y sí, los personajes son chungos, además son sicarios y son gente especializada que sabe hacer cosas muy chungas, ¿no? pues Depende del pinta tipo. muy bien. Yo ya te lo dije en su momento, creo que el sistema este de Maelstrom y en general, cómo está Raven estructurado, sería perfecto para vampiro. O sea, lo Curioso. veo, lo veo cristalino. La gente, no el vampiro que jugábamos o que jugaba yo en su momento, Claro. que era superhéroes con poderes, a los que Sí, les importaba una mierda la ansia, ni polla, ni tal, que lo que querías era exacto. robar un Ferrari y disparar con celeridad 77 veces. Sí. Yo creo que mucha gente cuando llegó Mundo de Tinieblas no entendió, no sé si quizá los manuales no lo explicaban lo suficientemente bien, a lo mejor yo creo que sí, no quisimos leerlo como nos lo contaban, Bueno, te daban la opción de pero ser un superhéroe con lo colmillos. que ahora es el narrativismo que ya todo el mundo tiene muy asumido de foco, de tal, de no sé qué, en ese momento eso era, o sea, viniendo de juegos como el MERP o D&D
o incluso la llamada o todo esto no tenía ningún ni pie ni cabeza, claro, o sea, era Sí, otro... Pues yo creo que sí que le casaría muy bien, porque el tema de relaciones, o sea, Vampiro es un juego en el que no tiene por qué haber, no tiene por qué haber violencia. Aunque de fondo siempre esté esa amenaza, mm, la mayoría de cosas se van a resolver en el Eliseo, en las sí, cortes, van a ser tramas, van a ser intrigas. No va a ser sí, tanto el hecho de te pego y entonces no sé qué, o va a aparecer un Garou y te va a salir, puede ocurrir, pero la lógica es que, de hecho yo recuerdo haberme hecho personajes súper físicos en rol en IRC, o sea, date cuenta la prehistoria, y joder. empezar la gente, llegar al ILESO, empezar a hablarte ahí de filosofía y de no sé qué, y tú quedarte aquí diciendo, tengo potencia 3 pero no le puedo Pero, a pegar ver, a nadie, ¿no? Porque no rompo claro, las normas, tal, y encima no me estoy enterando de lo que pasa porque se juegan las escenas sueltas de cada uno con tal, entonces no puedo, o sea, y al final te das cuenta que todo lo que eran contactos, recursos, tal, o sea, todo lo que tenía que ver con las tramas, ¿no? Con un Juego de Tronos, tenía más sentido que el hecho de la potencia física o ya te claro. digo, el superhéroe, ¿no? El jugar con un superhéroe. Sí, exactamente, exactamente. Sí, en ese Pues, sentido, sí, a ver, yo creo que busco en el sistema, a ver, está desarrollar el juego nuevo utilizando Maelstrom me ha venido muy bien porque me ayuda a comprender mejor el sistema, evolucionarlo, incluso a partir de ahí poder hacer algo, un sistema más genérico. O sea, en algún momento quiero hacer un Maelstrom genérico para que se pueda utilizar para este tipo de cosas, ¿no? Y entonces ha sido un proceso de aprendizaje de cómo utilizar el sistema Maelstrom para otro tipo de juego con otras necesidades y a partir de ahí, pues, ampliarlo. pues nada, quedan todavía 7 días. No sé si alguien se hace, yo es que ya veo unos números tan grandes que me parece que aquí no hay el hecho de, bueno, a ver si llegamos a 300.000. ¿Eres de la gente que está con el F5 o no? ¿O el primer día sí? ¿O los primeros días No, sí y ya te calmaste? O... lo chequeo todos los días. De hecho, lo tengo Hombre, abierta por la supuesto, o sea, pestaña. eso lo doy por hecho, o sea, Claro. yo soy de los que subo un vídeo y estoy dándole al F5 para ver si ha pasado de una visita a dos, de dos a tres. O sea, aunque yo Tienes... sé que es imposible que pase a 20 en el momento, ¿no? Pero a mí yo necesito saber continuamente. De hecho, es una de las cosas que Sí, con el tiempo aprendí a desconectar de eso, ¿no? Intentar sí, porque si relativizarlo y decir, no... mira, porque si no te pones, o sea, al final te genera una tensión, ¿no? O sea, si tú estás mirando cada segundo a ver si llega, porque, o sea, en tu caso, ya digo, en 30 minutos estaba hecho y a partir de ahí, pues es verdad que están las metas Sí, hombre, y sí, sí, de hecho hay metas interesantes, ¿no? Que, a ver, yo sí que lo miro, sí que lo miro. De hecho, si habéis mirado las metas, ahora sí, voy a mismo, bajar pues, de ahora. hecho, han añadido una, que no sé, a ver si llegamos, justo hablando El de los Raven sesenta Pin, mil ¿no? Aquí el... Claro, Riven Pin, pero si miras las de 60.000 Hostia. es que son reglas para utilizar el tarot como parte del juego. O sea, ahí te obligarían a ti a Bueno, me desarrollar eso. obligarían. Es una cosa que llevamos tiempo hablando y que yo quiero hacer en algún momento. Sí, pero Con si lo eso cual, llega a sí, los 60.000, o sea, no es ya solo con, que tengan la idea. no, ya con eso efectivamente estaría obligado a hacerlo, lo cual está bien, porque quiero hacerlo en algún momento. Y claro, el Arprint 2, que es el de la portada de La caída de la Casa Corvus, Ah, exactamente. también es una Maravilloso. cosa bastante jugosa. Exactamente. Bueno, yo creo que se ha llegado a la parte de lo del Foundry, que creo que hoy en día, teniendo en cuenta que muchísima Es, gente juega online, pues es un sí, tema importante. sí. Y Y de Roll20, que eso que se nos, efectivamente, que se nos olvida. sí, Pero la yo, del por ejemplo, título. utilizo Roll20 porque no tengo Foundry, entonces yo Yo ahí lo tengo los agradezco. dos y nivel 20 y todo eso. Cada juego, evidentemente, o sea, Foundry quizás sea lo más potente, porque permite hacer muchísimas cosas. Sí, Lo que pasa es que al final te sí. acostumbras a jugar con uno y tiras con ese a todo. Nosotros Pendragon jugamos en rol 20 y pues perfecto. O sea, Claro, no claro. le pido más. Yo para lo que lo utilizo, a ver, es que claro, como en realidad creo que he jugado 2 veces en Foundry, he jugado, no, entonces no lo tengo, no sé manejarlo, con lo cual se me escapa la capacidad que tiene. Entonces, bueno, a mí en general con Roll20 me vale. Así que fantástico, cuando me meta con Foundry, pues maravilloso. Pero efectivamente sé que es
muy utilizado, con lo cual es más que necesario tener un Yo es que creo que a nivel módulo de general Foundry. es el más utilizado. Sí que es cierto que en Roll20 llegan muchísimas cosas incluso en castellano y al final pues se utiliza mucho. Pero ya te digo, el tema de Foundry es que tiene, Sí, para sí, la sí. gente que le gusta y que desarrolla y que hace cosas, es Y la gente que como, juega mucho online, es efectivamente, que como yo no más juego potente. tanto. Yo al principio también Claro, intenté no utilizar Foundry y quedarme con mi nivel 20 para D&D y mis cositas y tal, como muy centradas y jugar con la página de daditos y tirando ahí los dados como más simulando una partida estándar. ya. Pero es verdad que cuando quieren meter imágenes, mapas, tal y cual, ahí ese tipo de aplicaciones No, se es agradece fundamental. mucho. Fundamental. Yo cuando dirijo online, que lo he dicho, no lo hago mucho, pero cuando dirijo, efectivamente, lo utilizo incluso la música, porque le subo las pistas Eso de es. audio al Roll20. Imagino en Foundry se puede hacer igual. Sí, 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 sí. Y, y es muy cómodo, ¿no? Tirar los dados, ir mostrando las imágenes, igual que haría una partida de mesa, ¿no? Que voy enseñando las imágenes, pues aquí, tal. Así que sí, está muy bien. Así que si llegamos a 60.000, tendremos las reglas de tarot, efectivamente, que me tendré que poner a escribirlas, Sí que para poder los utilizarlas para 60.000 crear. es la cifra con la que si se llega tú ya dices, mira, he triunfado, ya has triunfado, me refiero, pero que ya lo ves redondo, ¿no? O sea, si luego se vuelve loca Eh, la gente, llegas a 300.000, pues oye, pero me refiero, esos 60.000 y completar el... Eso estaría muy bien, sí. Aunque claro, si se quedan en 59.000 y pico, te ahorras tener que ponerte con la regla A del ver, si se tarot. quedan 59.000 y pico, Lo seguro que acabarás haciendo será. igual, pero No, sí, saldrá además, más luego adelante siempre suele haber luego el periodo en el que se abre en el pledge para el coger Pledge cosas y tal, donde se Manager y pueden cosas. añadir recompensas Si se quedara extra y tan cosas así. justito, pero bueno, estando tan justito, Bueno, yo entiendo que sí. O sea, todavía hay margen. Pues nada, tío, ha vamos a sido ver. un placer enorme tenerte aquí. Me he quedado con un montón de cosas que preguntarte, Bueno, pero como hemos ido hablando sobre todo quería hablar de lo nuevo, porque siempre empiezo a hablar de otras cosas y es como, o sea, está guay, pero la sí, actualidad siempre manda, ¿no? Porque al final, eh, o sea, hacer todo este tipo de charlas y todo este vale un poco para que la gente vea, ¿no? De lo que se está... O sea, está guay, ¿no? Saber cómo se ha sí. hecho el Raven original, pero saber qué trae es el final. Casi siempre tiene la duda de. O sea, siempre hay algún punto en el que ves algo que dices, vale, me tengo que coger el. Tengo que Bien, participar. O bueno, ya lo bien. cogeré cuando salga, pero algo que te cambia el chip, ¿no? Y Sí, sí, bueno, pues al final para eso está. Pues mañana, yo no sé cuándo lo subiré, o sea, lo mismo lo subo. Estás con Vetusto antes de estar conmigo. No lo sé, ya depende, pero bueno, está bien en distintos sitios. Hablamos de cosas. Además, la charla con Vetusto será seguro distinta, con lo cual Sí, te preguntará qué todo se elementos complementa. de OSR tiene el juego y... Yo la verdad es que te quería preguntar más cosas a nivel editorial de cómo había salido el pero se queda para un Pues futuro, para otra charla, para el otro día. o cuando lances el Forgotten, ¿cómo es? Forgotten Darkness, Darkness, ¿no? oscuridad Pues cuando olvidada, sí. lances el Forgotten Darkness, pues aprovecharé y ya te preguntaré por todos. Detalles. Pues nada, pues muchísimas Fantástico. gracias y nada, Gra- pues nos vemos Gracias a en la ti. próxima. Nos vemos y muchas Adiós. gracias a ti. Chao.